Ya que estamos de vuelta de nuevo con la MLB, y es que la agencia libre va a ser la comidilla de la temporada baja con numerosas figuras dispuestas ya esperando contrato y numerosos nombres importantes. No han pasado, creo que ni 5 días de que terminó la Serie Mundial con la victoria de los Dodgers a costa de los Yankees de Nueva York, y ya estamos aquí para hablar un poquito de lo que serían nuestros 10 agentes libres top del mercado para la temporada baja, los nombres que habría que seguir para esta ocasión. También vamos a hacer algunas excepciones y salvedades porque digamos que 10, pero van a haber más de 10 porque hay algunos nombres importantes que podrían estar empatados en el 10.º lugar. Incluso hay otro nombre ahí bastante interesante para tratar, que sería un caso particular de los Yankees de Nueva York, que es Gerrit Cole, que vamos a ver ahora. Bueno, la agencia libre va a estar muy interesante, como ya dijimos, y va a haber un nombre que seguramente va a ser el primero en cualquier lista que usted pueda revisar por ahí. O sea, no cabe duda de que Juan Soto, a los 26 años, en la agencia libre se espera que sea la perla, la figura de la agencia libre que va a centrar la atención de numerosos jugadores. Juan Soto viene de una temporada extraordinaria, viene de una temporada de 41 jonrones, 109 remolcadas con los Yankees de Nueva York en su primera temporada con los Yankees de Nueva York. Hay quien piensa que no sería la última, que los Yankees intentarían firmarlo. Juan Soto tuvo también unos buenos playoffs y una serie mundial bastante buena, con un par de jonrones. Fue quizás de las figuras que más aportó de los Yankees, incluso muchísimo más que Aaron Judge en la serie mundial. Él y Josh precisamente hicieron una dupla interesantísima durante toda la temporada, uno delante del otro, se ayudaron a que los Yankees fabricaran una enorme cantidad de carreras y que se convirtieran en dos jugadores peligrosísimos cuando sumaron 41 jonrones en caso de Soto y Josh más de 50, más de 100 carreras remolcadas cada uno. Estamos hablando de más de 200 carreras remolcadas y 90 y tantos jonrones. O sea, fue uno de los dúos más productivos, sino el dúo más productivo que pudimos obtener en el año. En el caso de Juan Soto, llega a la agencia libre a los 26 años, que es la edad más o menos similar o en las mismas condiciones en las que llegaron en 2018 Bryce Harper y Manny Machado. Y recordemos que Manny Machado y Bryce Harper, los dos lograron contratos estratosféricos de más de $300, pero vamos a hablar con la realidad. En el caso de Juan Soto, incluso se supone que el contrato sea muchísimo superior, no 300 millones. Estamos hablando, hay quien dice que sobre los 700 de Shohei Ohtani. Yo creo que es un poco exagerado decir que Juan Soto llegaría a los 700 de Shohei Ohtani, pero no cabe en duda de que en la industria los principales expertos dicen que el contrato podría oscilar sobre los 10 años aproximadamente y unos 500, entre 500 y 600 millones. Estaríamos hablando que Juan Soto tendría un contrato garantizado con el equipo con el que regale hasta los 36 años. Históricamente los contratos, estos a largo plazo con los agentes libres, han tenido sus problemas en la etapa final del contrato cuando el agente libre va en declive. Pero bueno, en el caso de Juan Soto, con 26 años, nada hace pensar que llegado a los 35, 36 años, si logra concretar este contrato de 10 años, estaría en declive para nada. Todavía podría ser un jugador muy productivo. Claro, 10 años es un plazo bastante largo para el béisbol, para un deporte como el béisbol, lo hemos visto, ¿no? Y en 10 años pueden pasar muchísimas cosas, pero Juan Soto va a ser la perla fundamental que va a centrar la atención en este verano, así que es el top número uno de nuestros agentes libres. Hay varios equipos interesados, se habla de los Dodgers y por supuesto se habla, como no, de los Yankees de Nueva York, que se espera que intenten firmarlo. Acto seguido de Juan Soto, tenemos a Corbin Burns. Estamos hablando de un lanzador zurdo que tuvo otra temporada extraordinaria, en este caso con los Orioles de Baltimore, y que va a ser sin duda uno de los lanzadores fundamentales en la agencia libre o el lanzador fundamental en la agencia libre. Corbin Burns es parte de esta clase destacada de lanzadores abridores que van a estar en la agencia libre y no cabe duda de que debe recibir también un buen contrato. Estamos hablando de un pitcher que tuvo 15 victorias y 9 derrotas y que lanzó para 2.92. Corbin Burns fue todo lo que los Orioles podían querer. Un lanzador de lujo, un as en la rotación capaz de abrir los partidos más importantes. Recordemos que es un jugador que ha sido 4 veces All-Star, que ya tiene un sayón y que debe seguramente estar entre el top 10 de los pitchers que se disputen en el sayón este año. Entonces Corbin Burns sería nuestra segunda posición de este top de los 5 o 10 agentes libres más destacados que tenemos en estos momentos: Juan Soto, Corbin Burns. El tercer lugar sería para otro lanzador, en este caso un conocido, Blake Snell, lanzador zurdo. Blake Snell no tuvo quizás el inicio de temporada que esperábamos, tuvo algunos problemas de lesiones y demás. Pero después que volvió en julio,
Las estadísticas nos dicen que Snell tuvo una marca de 5-0 con efectividad de 1.23 en 14 aperturas. O sea, estamos hablando de un lanzador que de mantenerse en condiciones de mantenerse saludable puede ser un pitcher muy importante, si no un as o cabecera de rotación, sí un pitcher muy importante para cualquier rotación. Esa sería nuestra tercera opción en este top 10 de agentes libres de MLB. La cuarta opción es un agente libre bastante interesante, un agente libre histórico que tiene series mundiales ganadas y que ha brillado muchísimo en octubre, y es Alex Bregman, el tercera base de los Astros de Houston, uno de los jugadores, digamos, históricos de los Astros de Houston, porque forma parte de esta generación que en los últimos años logró ganar las dos series mundiales, junto a José Altuve, junto al mismo Yuri Gurriel. Bregman no ha sido el mismo jugador en los últimos años, sin embargo hay que decir que sigue siendo un tercera base muy destacado, un tercera base de gran rendimiento. De hecho, pese a los problemas que tuvo en el inicio de la temporada, terminó con 26 honrones y 75 impulsadas. Tiene 31 años, está en la agencia libre. Seguramente, de eso no caben dudas, los Astros intentarán retenerlo. Ahora habría que ver si los Astros piensan que tienen otras prioridades, pero traer a Bregman de regreso no sería una mala opción. Creo que sí, que Bregman podría ser una pieza interesante que debería, de hecho, mantenerse en los Astros de Houston, porque Bregman terminó muy bien la temporada y es un jugador que ya ha sido completamente probado en los escenarios más importantes. Así que Bregman sería la cuarta posición de nuestros agentes libres más cotizados. Y la quinta posición de los agentes libres sería otro lanzador. Si se pueden dar cuenta, entre los 5 primeros agentes libres en esta especie de ranking, tendríamos 3 lanzadores y tendríamos 2 bateadores. Pues el quinto sería para Max Fried, el lanzador zurdo de 31 años. Max Fried viene de una buena campaña, vamos a decir, 3.25 de carreras limpias en 29 aperturas. Sí, es cierto que quizás es la apertura más alta desde el 2019 para Max Fried, pero no cabe duda de que un lanzador que pueda lanzar tanto, que pueda caminar, que pueda lanzar con una efectividad bastante buena sobre los 3.25 sería una buena adición en cualquier equipo. O sea, estamos hablando de una agencia libre que tendría 3 interesantes lanzadores abridores como Mark Fried, como Blake Snell, como Corbin Burns. Estaríamos hablando de una agencia libre con buen picheo para poder escoger para los equipos que intenten reforzarse. No, quizás no ya para la parte alta de la rotación, pero sí para un segundo o tercer abridor, Mark Fried sería una buena opción. Estos serían los 5 primeros agentes libres para este 2025, pero hay que decir que es una clase muy, muy interesante, pues no solo hay jugadores allá afuera como Juan Soto o como el mismo Alex Bregman, sino que tenemos algunos otros nombres aquí muy llamativos como Anthony Santander, que tiene 30 años, como Pete Alonso, como Willie Adames, que tiene 29. O sea, estamos hablando de un outfield, de un primera base y de un shortstop que están todos sobre los 29-30 años, son piezas muy interesantes, bateadores de fuerza, además Anthony Santander y Pete Alonso. Estaríamos hablando de dos bateadores muy, muy interesantes con un poder suficiente como para hacer la diferencia en cualquier parte de la alineación, o sea, lo han demostrado en numerosas ocasiones. Serían bates muy interesantes, sobre todo en una época en Grandes Ligas que está marcada por los honrones. Diríamos que también tendríamos en el puesto 9 y 10 dos lanzadores bastante interesantes. Uno sería Jeff Flaherty, el flamante campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Le tocó abrir el último juego, abrió el primer juego, le fue mejor, el último no le fue bien, pero Flaherty es sin duda una pieza interesante por la experiencia que tiene, por la capacidad que tiene en su brazo, es capaz de lanzar muchísimos innings. Habría que ver, por supuesto, qué versión de Jeff Flaherty tenemos cuando lance, pero sin duda es una pieza muy interesante. Y en el caso de Tanner Scott, es un pitcher también muy interesante para cualquier rotación. Ahora hay un caso que no hemos mencionado y también será muy llamativo, y se piensa que los Dodgers podrían intentar retomarlo, traerlo de vuelta, que es Teóscar Hernández. Teóscar Hernández, el chino, fue otra de las piezas fundamentales de los Dodgers a lo largo de la temporada y otra de las piezas fundamentales de los Dodgers durante la postemporada. De hecho, en el último juego pegó un doblete que fue fundamental, que impulsó carreras en ese partido en el que los Dodgers lograron remontarle a los Yankees de Nueva York. O sea, Teóscar Hernández va a ser otra pieza muy interesante, un buen bateador que tuvo un buen año y que además mereció muchísimo la confianza de los Dodgers. De hecho, encajó muy bien en el equipo, fue bien recibido, el manager le dio muchísima confianza. Teóscar Hernández tenía palabras de agradecimiento para Dave Roberts. Esa sería nuestra lista de 10, pero hay un nombre muy interesante que está sujeto a una situación particular, y es el caso de Gerrit Cole. No cabe en duda
de que si Gary Cole sale al mercado finalmente, como puede suceder o como se piensa que puede suceder, Gary Cole va a ser otra de las piezas fundamentales. Yo diría que quizás el segundo en esta lista por detrás de Juan Soto, y el tema es que Gary Cole optó por salirse de su contrato con los Yankees, que le restaban de 4 años y 4 años y 36 millones aproximadamente por año, pero los Yankees tienen la opción de traerlo por un quinto año por 36 millones más. O sea, los Yankees están en una disyuntiva, o dejan ir a Gary Cole ahora y liberan 144 millones que tenían comprometidos para los próximos años, o simplemente optan por traerlo añadiendo 36 millones más al último año. Entonces tendríamos Gary Cole con un contrato de más de 180 millones. ¿Por qué decimos que es una situación contradictoria y los Yankees están en una encrucijada? Porque o destinas el dinero para traer a Juan Soto de vuelta y asegurarlo para un contrato a largo plazo, o te quedas con Gary Cole e intentas firmar a algunos de los otros jugadores que hay, o sea, potenciales jugadores como el mismo Pete Alonso, pese a que ha jugado con los Smith. Pete Alonso encajaría quizás bien en el equipo ya que Anthony Rizzo se va, o el mismo Anthony Santander o el mismo Teoscar Hernández. Hay numerosos nombres en el mercado. Lo cierto es que los Yankees tienen que tomar una decisión: o Juan Soto, que va a tener mucha competencia entre los 500 y 600 millones de contratos, o Gary Cole, traerlo por 5 años más y comprometes uno de los mejores lanzadores abridores que va a haber en el mercado. Este es el top 10, top 11 de agentes libres disponibles en el mercado, con nombres importantísimos, pero no cabe duda de que Juan Soto va a ser la gran estrella de este mercado, en espera también de lo que suceda con Gary Cole y la decisión que los Yankees de Nueva York tomen.